Te cuento que hoy es domingo 12 de abril del año 2020 y es domingo de resurrección y probablemente sean los únicos dos cultos en el año, este y el del jueves, y el del miércoles probablemente, también incluimos el del miércoles, pero más bien jueves y domingo donde nosotros tenemos el tema puesto, donde el tema está ya designado, donde no es una exhortación, sino más bien una conmemoración, un recordatorio, un reafirmar nuestra fe, tomar contacto con las Escrituras para ver el testimonio del Espíritu sobre la resurrección de Jesucristo. Hoy es el día de resurrección. Hoy fueron, hace 2000 años atrás, un poco menos, las mujeres al huerto como primicias de los que lo seguían a Jesús y encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Así que te invito ahí donde estás a que oremos, que inclines tu rostro y oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de participar del llamado al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a ser miembros de la iglesia, Señor, miembros de tu iglesia, de la iglesia, Señor, que por los siglos ha congregado a los santos y ha llamado de las tinieblas a la luz a las almas para que te sirvan, para que sean consoladas, para que sean vivificadas, sanadas. Hoy estamos aquí en este domingo de resurrección suplicándote que nos permitas, Señor, escudriñar las Escrituras y tener esa fe que te agrada. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que es la fe, la única fe que te agrada, Señor. No la fe que viene de nuestras creencias y convicciones personales, pareceres o puntos de vista, Señor, ni de dogmas, ni de ideas de hombres, ni de corrientes de pensamiento, sino la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso estamos acá. Hoy vamos a compartir tu Escritura. Abre nuestro entendimiento, visítanos, toca nuestros corazones. Espíritu Santo, eres el único que puede poner esta palabra escribir esta palabra en nuestros corazones de piedra. Señor, gracias. Bendice la Iglesia del Río y todas las almas que van a oír esta predicación. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Toma asiento ahí en tu casa y vamos a leer el testimonio de las Escrituras. Como te decía, hoy el tema está puesto y así debe ser, porque es una conmemoración. Jesucristo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de eso porque lo vivimos, lo sentimos y somos la obra de Él. Amén. A través del Espíritu Santo, que es lo mismo, porque donde está el Señor está el Espíritu. Amén. El Consolador vino a ocupar su lugar, como Él estaba con los 12, el Consolador es el que está con toda la Iglesia universal, ¿sí? Por eso nos vamos a dedicar a leer, bienaventurado el que lee, a exhortar algunas cosas puntuales, pero sobre todo al testimonio de las Escrituras, para afianzar nuestra fe en el oír de la resurrección de Jesús. Muchísimas señales dio el Señor Jesús de su propia boca sobre su muerte y su resurrección. O sea, muchas veces habló de que iba a morir y de que iba a resucitar. Si lo querés ver como se analiza académicamente, Jesús es la única, si lo querés ver como el mundo, líder de una religión que no tiene tumba. Que no está en ninguna tumba porque resucitó. Los demás, Mahoma, 661 creo, murió, o 600 y algo, años 600, murió a los 61 años, su tumba está en ese lugar donde se llama la Meca, donde todos los años van los creyentes del Islam a visitarla. Lo mismo pasó con Confucio, lo mismo pasó con Buda y tantos otros. Jesús no. Jesús, no hay tumba de Jesús porque Jesús vive, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, ascendió a los cielos y como señal de su santidad y de su justicia que obtuvo por haber hecho la voluntad del Padre, no agradándose a sí mismo, él ascendió a los cielos
no ascendió en una nube, como se dice por ahí, sino que él ascendió y la nube lo ocultó, dice Hechos, Lucas dice, lo ocultó de la vista de los que lo estaban mirando. Y va a volver, vino en humillación, va a volver en poder. Él habló muchas veces de esto, de su muerte y resurrección. Las cosas van juntas. Por ejemplo, en Mateo 12:38, cuando le preguntaron los escribas, siempre Israel quería una señal. Esto pasa con el religioso, ¿viste? Quiere una señal, no le alcanza con la fe, quiere ver algo, quiere palpar. Mateo 12:38, primer testimonio de boca del Señor Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos, sabemos que el deseo está en la carne, ¿no? Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y agrega, los hombres de Nínive, como testigos, se levantarán en el juicio con esta generación, con la generación contemporánea a Jesús, los que lo vieron, los que lo oyeron, y la condenarán con su testimonio, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, le estaba diciendo a esta gente que le había pedido una señal, aquellos le creyeron a Jonás y ustedes no me creen a mí. Yo soy más que Jonás. Muchísimas cosas de cada lectura podemos sacar, pero nos interesa más el testimonio del Señor que hable su boca, ¿no? Acá Él ofrece esto. Legitima el relato del libro de Jonás, que es un relato aparentemente para muchos de ficción. Lo legitima. También se puede interpretar como que Jonás estuvo muerto. Murió Jonás. Porque nadie está 3 días en el vientre de un pez vivo, nadie lo puede asegurar, puede ser, no. Pero la figura es esa, morir y resucitar. En otra oportunidad, saliendo en Marcos 8:27, el Señor volvió a hablar, muchas veces habló de esto, anunció su muerte y resurrección. Recién acabamos de leer que lo anuncia con una profecía del Antiguo Testamento. Hoy no vamos a ver tanto estas profecías, sino más bien los testimonios de su propia boca, como te contaba. En 8:27, Marcos 8:27, dice la Escritura que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos, los discípulos, respondieron, unos de ellos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mesías, eres el Cristo en griego, la voz Cristo. La palabra Cristo es Mesías en griego, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, que no le cuenten a nadie que él era el Mesías. 31. Y a partir de ahí, una cosa muy interesante, cuando ellos tuvieron este testimonio de que él era el Mesías, como lo tuvo la mujer samaritana, y comenzó a enseñarles. ¿Qué comenzó a enseñarles? Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Sabemos cómo lo maltrataron en el juicio. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ser muerto. Pero la cosa no terminaba ahí.
ser muerto y resucitar después de 3 días. El versículo 32 dice, esto les decía claramente, porque generalmente los discípulos no entendían lo que Jesús hablaba, pero ahora les dice que hablaba con muchísima claridad de lo que le iba a pasar, una descripción de sus últimos tiempos, ¿no? Padecer, ser desechado, ser muerto, resucitar después de 3 días. En la transfiguración, en el monte de la transfiguración, también hubo testimonio de boca de Jesús de su muerte y resurrección. En Marcos 9:2, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2, dice que 6 días después del evento anterior, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Evidentemente ahí estaba el Espíritu Santo dando este testimonio, porque ni Elías ni Moisés tenían un cartel que decía Moisés. Era el testimonio de la presencia de Dios, ¿no? De ese testimonio que nosotros sentimos en nuestro espíritu. Versículo 5, Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, y no era para menos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Elías como cabeza de los profetas y Moisés como cabeza de la nación quedaron como súbditos del Señor, ¿no? Oigan a mi Hijo, dijo la voz del Padre. Y descendiendo ellos del monte, 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte. ¿Te acordás que era un monte alto? Les mandó que... ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, que no lo hablen, que lo guarden, hasta que Él hubiera resucitado de entre los muertos. Versículo 9 completo dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí sí, a partir de ahí sí, podían haber hablado de esta aparición. Y ellos, los discípulos, guardaron la palabra entre sí, con un problema, discutiendo, como hacían generalmente, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos dice sobre la resurrección de entre los muertos? No entendían de qué se trataba. Amén. En Marcos 9:30, un poquito más adelante, en otra oportunidad, un poquito más claro, siempre claro, ¿no? Obviamente. Marcos 9:30, todo esto por boca del Señor Jesús, testimonio de los discípulos, testigos presenciales de estos eventos. En Marcos, evangelio que escribió Pedro, dictó Pedro, escribió Marcos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Quién? Jesús. Viste que las multitudes lo agobiaban. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y nosotros sabemos lo que es, qué significa esto, caer en las manos de los hombres, para colmo de aquellos hombres, de los fariseos, de los escribas, de aquellos iracundos líderes religiosos, despiadados, de los romanos. El Hijo del Hombre
no sé, vos estás en tu casa, ¿te gusta estar en las manos de los hombres? A mí tampoco, a mí tampoco. Será entregado en manos de los hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él. Se dirigía en tercera persona a la profecía de Ezequiel, ¿no? Pero ellos no entendían, de nuevo, antes discutían sobre qué significaba esto de resucitar, y ahora no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. O sea, no tenían miedo de pedir ser los primeros, ni un lugar en el reino de los cielos, ni pedir cualquier cosa, pero sí tenían miedo de preguntarle por la palabra, ¿no? Eso aparte. En Mateo 17, 22, también tenían muchos conflictos los discípulos, como podés ver, con esto de la resurrección de los muertos. O no lo entendían, o no se animaban a preguntarle, o discutían sobre qué significaba, o como vamos a ver ahora, se entristecían. Se va a morir. No tenían discernimiento, no alcanzaban a ver lo que el Señor les quería decir. Mateo 17, 22 dice, estando ellos en Galilea, estaban confundidos con distintas emociones, una mezcla, ¿no? Estando ellos en Galilea, como leíamos antes, más o menos la misma situación, ¿no? Esto sería armonía de los evangelios. Antes, en Marcos leímos que caminando por Galilea, ahora más o menos lo mismo, estando en Galilea, en el mismo evento, Jesús les dijo, te vuelvo a repetir, otra mirada desde los ojos de Mateo sobre aquel evento de Galilea. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Por eso sabemos que es la misma situación, porque dice lo mismo. Será entregado en manos de hombres. Y le matarán, la misma frase. Mas al tercer día resucitará. Y Mateo dice que los discípulos, aparte de no entender, se entristecieron en gran manera. Decayó su semblante, se angustiaron. Y ellos, dice el versículo 23, se entristecieron en gran manera porque Jesús les hablaba de morirse. Amén. Lo que no entendían era que nunca habló solo de morirse, sino que habló de morir, anunció, predijo, profetizó. Acá sí que profetizó. Muerte y resurrección. Al final de la cena, como veíamos el jueves, cuando terminaron de celebrar la Pascua y Judas ya se había ido, cantaron un himno, como nos explicaba el Espíritu por boca del hermano Ricardo el miércoles pasado. Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, ¿te ubicás? ¿Dónde estamos ahora? Estamos finalizando la cena antes de salir del aposento alto. Cuando hubieron cantado el himno, terminaron de cantar el himno y salieron del aposento alto donde habían celebrado el Cordero de la Pascua hacia el Monte de los Olivos, donde venía la oración agónica y el beso de Judas y el arresto. Esa noche de jueves. Salieron al Monte de los Olivos. Va de nuevo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Yo sé que te ubicas. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. 32. Pero después que haya resucitado, acá describió la muerte como heriré de muerte al pastor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 31 al final está escrito, heriré al pastor, la muerte. Las ovejas serán dispersadas, los discípulos se fueron corriendo, lo dejaron solo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vino Judas con gente, con mucha gente, dice la Biblia, con palos, con antorchas, para que arresten a Jesús. Lo arrestaron y lo llevan los discípulos son dispersos, Pedro
un ratito antes había asegurado que no lo iba a negar. Todos estos eventos pasaron, no los vamos a ver hoy, lo hemos visto otro día. Seguro alguna vez más, seguro que lo volveremos a ver. Lo toman a Jesús preso, lo arrestan y se lo llevan a Anás. Anás era, ahora te cuento, había una familia de sacerdotes ahí, era el suegro de Caifás. No era el sacerdote ese año, pero era la cabeza. Anás había sido puesto en el sacerdocio en el año 12 antes de Cristo aproximadamente por Publio Sulpicio Quirinio. Este Publio Sulpicio Quirinio fue cónsul de la provincia de Siria no antes de Pilato, después vino otro y después viene Pilato. Anás tenía mucho poder político, tanto que consiguió el sacerdocio para él, el sacerdocio para el yerno y el sacerdocio para el hijo. Así que estuvieron muchos años ahí, en el negocio del sacerdocio, en el negocio del templo. Como vimos nosotros en la Biblia por los comercios que tenían de animales, de cambio de monedas y demás. Bueno, ¿por qué la llevan primero a la casa de Anás? Porque Anás, si bien no era el sumo sacerdote, era el que había puesto a Caifás, que era el yerno. 18:12 dice, entonces la compañía de soldados que acaba de arrestar a Jesús en el Monte de los Olivos, el tribuno y los alguaciles de los judíos, el tribuno es el romano, la autoridad romana, prendieron a Jesús y le ataron. Juan 18:13. Y le llevaron primeramente, por eso te digo, primeramente al que tenía el poder político. Y después se lo llevaron al que tenía el cargo. No sé si te suena esto. Primeramente Anás, porque era suegro de Caifás. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. ¿Y por qué leemos esto? Porque este Caifás, aunque era así de haber conseguido el sumo sacerdocio no por llamado, no por unción, no por testimonio del Espíritu, sino por relaciones con los romanos, por contactos, ¿sí? Y por poder político, aunque era un impostor en los términos reales de la medida que tenía que llenar un sumo sacerdote, había profetizado en aquel año diciendo, versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo o profetizado a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Sí? Aunque era una piedra, las piedras hablarán. Va de nuevo, 18:12, entonces la compañía de soldados que acaban de arrestar a Jesús, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Luego viene el juicio injusto delante de Herodes, delante de Poncio Pilato y la sentencia. Lo hemos visto otros años, la corona de espinas, el látigo despiadado de Roma y el flagum y la sentencia. Y cuando lo sentencian a Jesús, lo obligan a cargar su cruz y a caminar totalmente destrozado su cuerpo por el látigo, por la corona de espinas y por el juicio injusto, en lugar de Barrabás, que era un ladrón, al Monte de los Olivos. En Marcos 15:21 habla de la crucifixión. Jesús hasta ahora viene diciendo, voy a ser crucificado, muerto y resucitaré. Bueno, acá está la crucifixión. Marcos 15:21, y la verdad que yo estaba pensando que como hoy es un día para conmemorar, vamos a leer el capítulo 15 de Marcos desde el principio, desde el 1. ¿Sí?
para retomar después en el 21. ¿Sí? Un poco para hablar del juicio que te dije recién, me parece injusto así decir el juicio y no dar detalles. 15.1, Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Porque ellos no podían crucificar, no podían matar a nadie. Hacía años que le habían prohibido la pena de muerte, así que tenían que conseguir que lo maten los romanos. Pilato les preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él les dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Estaban sacados, ¿no? Como siempre, estos. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzaron a pedir que hiciese como siempre les había hecho. ¿Quién? La multitud. ¿Qué pedían? Que les suelte un preso, que haya un indulto. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales, ¿por qué dice por envidia? Porque la gente lo seguía a Jesús, le creía. Y por eso ellos se sentían desplazados. Mas tampoco eran muy consagrados que digamos, ¿no? Mas los principales sacerdotes, versículo 11, incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás, o antes que a Jesús, a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué? Pregunta, pues, ¿queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Esto es populismo puro, ¿no? Queriendo satisfacer al pueblo. Y después de azotarle, para que fuese crucificado. Va de nuevo el 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Primero lo azotó, después lo entregó. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas al Señor, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Era irónico, ¿no? Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Imagínate cómo estaba de lastimado, de los azotes. Le sacaron la ropa, lo vistieron con las ropas de él y le sacaron para crucificarle. Versículo 21 dice, y obligaron a uno que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, porque después se convirtió esta gente, que venía del campo, por eso Marcos los conoce, a que le llevase la cruz, porque Jesús ya no podía cargarla. Había una ley romana sobre esto. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. ¿Sobre esto qué? Sobre esto de llevar carga, ¿te acordás? Que traducido es lugar de la calavera. 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron en sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Está hablando de los soldados. Era la hora tercera cuando le crucificaron, aproximadamente a las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa,
como decir en días de hoy, la carátula, que se escribía en una madera y se ponía en la cruz, era el rey de los judíos. Por eso lo crucificaban. Crucificaron también con él a 2 ladrones, que eran los compañeros de Barrabás. Él estaba ocupando la cruz de Barrabás, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Jesús no había dicho esto. Cuando le muestran el templo a Jesús, él dijo, derribad este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su muerte y resurrección. Y ellos entendieron que Jesús iba a demoler físicamente el templo construido por Herodes, lo que para ellos era un insulto. Aparte, una blasfemia. ¿Cómo va a ser una sola persona para demoler esto tan grande? Jesús nunca dijo, yo voy a demoler este templo. Dijo, derribad este templo. Es más o menos como la confusión que hay sobre la roca, Pedro, la iglesia. Tú eres Pedro, Petra, y sobre esta roca, dice Jesús, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ellos habían entendido que Jesús había dicho, yo voy a demoler este templo y después lo voy a construir en 3 días, un templo que había sido construido en décadas, mucho tiempo, habían tardado en hacerlo. ¿Sí? Por eso el 28 dice, el 29, y los que pasaban, ya Jesús estaba crucificado, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, como te acabo de explicar, no era lo que Jesús había dicho, y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, como tomándolo por loco, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? El 32. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz. Otra ironía. Para que veamos y creamos. También, si querés, bullying, ¿no? Tan de moda que está. También, que obviamente está mal hacer bullying. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea que si alguien le va a decir a Jesús, vos no sabés lo que es que te ofendan, te vas a encontrar con que sí sabe. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, desde las 12 del mediodía aproximadamente a las 3 de la tarde. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba ahí el sustituto siendo hecho pecado, la serpiente que había levantado Moisés en el desierto estaba cargando el pecado de la humanidad y por estar cargando el pecado, el Cordero de la Pascua, no perdió la comunión con Dios, ¿no? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad. Veamos si viene Elías a bajarle. O sea, sin misericordia, ¿no? Como dijo Jesús, en mano de los hombres. Y David dijo, los hombres son sin misericordia. Porque estando él crucificado y en agonía, así todo todavía seguían injuriándolo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió, entregó el espíritu. Jesús murió, porque muchos comentaristas, sobre todo de la edad crítica del siglo XIX, antes de la apología, en la época de la crítica, ellos decían que Jesús no había muerto. Jesús murió. Sí, los romanos lo dieron por muerto y fueron como vamos a ver ahora, a abrirle el costado. Jesús murió y resucitó, como él había dicho. Hoy estamos, como te digo, leyendo la palabra y criando fe, porque la fe viene por el oír. De todos estos testimonios, como dice Lucas, de cosas que entre nosotros también en esta época han sido ciertísimas. ¿Sí? El 38 dice, entonces
en otro lugar, no en el monte a las afueras de Jerusalén, en el templo, el velo se rasgó en dos, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de arriba abajo, dando testimonio que ahora teníamos libre acceso al Padre. Acceso con confianza, dice Pablo. Y el centurión, que la tradición dice que se llamaba Petronio, la tradición dice que se llamaba Petronio, que estaba frente a él, el que manejaba el grupo de los soldados que habían hecho el trabajo de la crucifixión, ejecutado la sentencia, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Te vuelvo a repetir, la tradición dice que este varón, que se llamaba Petronio, según la tradición se convirtió. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José. También estaba Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido, otras muchas mujeres que habían subido con él desde Jerusalén. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31, está la certificación de la muerte de Jesús. ¿Sí? Juan 19, 31, vamos a leer, algunas cosas se superponen con el anterior relato. Leemos en el nombre de Jesús, meditamos, leemos, tememos, hacemos reverencia, meditamos en estos eventos, los recreamos por la fe, le pedimos al Espíritu Santo que los ponga en nuestro corazón y que los grabe en nuestro corazón. Contemplamos al Señor, al Cordero, amén, en sus últimos momentos como el Hijo del Hombre. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo, para los que no guardan el día de reposo hoy bien, era de gran solemnidad. Obviamente está hablando del día de reposo próximo a la Pascua, el primer sabbat después de la Pascua, que es jueves, sábado, era de gran solemnidad. Así todo el día de reposo tiene que ser de gran solemnidad. Un día para Dios. Amén. Como decir, mira, no tengo tiempo, estoy ocupado con Dios. Hoy no te puedo atender, estoy para Dios. Viste que uno a veces en la vida dice, mira, hoy estoy para mi mamá, hoy estoy para mi hija, hoy estoy para Dios. Sí, algunos dicen, hoy estoy para limpiar la casa. No venga. Bueno, esto es más interesante, ¿no? Hoy estoy para Dios. ¿Va de nuevo? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, como te dije, el primero después de la Pascua, rogaban, mirá qué simpáticos, a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué? Porque un crucificado podía tardar hasta 3 días en morir. Había varias cosas. Primero, y ellos tenían la costumbre, dice Flavio Josefo, un historiador, un judío que después se pasó a los romanos y cuenta la destrucción de Jerusalén del año 70, dice Flavio Josefo que aún en la matanza de los judíos, porque dice Flavio Josefo, el historiador, que Tito, tanto Vespasiano como Tito, que tomaron Jerusalén y dejaron únicamente en pie el muro de los lamentos, se llevaron todos los tesoros del templo y con el dinero de los tesoros del oro del templo hicieron el Coliseo en Roma, financiaron la obra del Coliseo, que la empieza Vespasiano y la termina Tito, su hijo. Dice que ni siquiera en aquel momento donde era el juicio de Dios, los judíos querían dejar sus muertos en la cruz, porque generalmente los romanos los dejaban hasta que se morían, que algunos duraban 3 días, 2 días, 3 días, en una agonía escandalosa, como bien describen algunos filósofos romanos que hasta abominaban ellos la crucifixión.
Y aún en esa época de juicio, ya te digo, dice Flavio Josefo que la costumbre era esta. Entonces, para que no llegue el día de reposo y tener la maldición en la cruz, porque era maldito, ahora te lo voy a leer, el que era colgado de un madero. Y ellos eran asesinos políticos, ¿no? Porque asesino es el que crucificó a Jesús y el asesino intelectual que había sido el sacerdote, el escriba que había instado a la multitud, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces les quebraban las piernas, porque quebrando las piernas se ahogaban y se morían enseguida. Porque no sea cosa que tuvieran un colgado, un maldito el día de reposo. Vos fíjate lo que es la religión, ¿no? ¿Y qué hicieron? Ahora cambiaron de actitud, ya no lo van a apurar a Pilato, no le demandan, no lo atacan, no lo acosan, sino que le ruegan. Eso es ser religioso. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿De dónde? De la cruz, por lo que te acabo de explicar. Ahora vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a leer Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis, ellos lo hacían por este pasaje de la Escritura, ¿no? O sea, parte de la Biblia la cumplían, la mayor parte no. ¿Por qué querían quitar el cuerpo de Jesús de la cruz? Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿Sí? ¿Lo lees? Sin falta lo enterrarás el mismo día de la crucifixión. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no está hablando de ahorcado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso los apuraba a ellos. En Gálatas 3:13, Pablo, por el Espíritu, sobre lo mismo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, hecho por nosotros, el sustituto. Porque está escrito en Deuteronomio 21:23, como acabamos de leer, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu. Por eso estos estaban tan apurados para sacar los cuerpos de ahí. La Biblia no dice qué pasó con los otros dos cuerpos, pero sí de Jesús. 32. Juan 19:32. Volvemos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. ¿Te acordás que había dos ladrones? Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Él había dicho, el Hijo del Hombre va a estar en el vientre del pez, en el vientre de la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del pez, y después resucitará, y resucitan únicamente los muertos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Le abrieron a Jesús el costado con la lanza, ¿sí? ¿Lo ves? Y no le quebraron las piernas porque hay una escritura que dice, no quebrará hueso suyo. ¿Amén? ¿Sí? Y el que lo vio, el que está hablando es Juan, testigo presencial. ¿Va de nuevo? 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque ¿te acordás que Juan estaba al pie de la cruz? ¿Sí? Estaba al pie de la cruz porque Jesús, en otro pasaje de la Escritura, le encarga a Juan la vida de María. ¿Te acordás? Entonces, el que vio esto es Juan y él da testimonio para que nosotros creamos.
Esto de que sale sangre y agua es porque el corazón del Señor se rompió, se infartó, se rompió, se abrió, se partió. Jesús estaba muerto y al estar muerto no tendría que haber salido sangre. Si estaba vivo y le ponían la lanza, hubiera gorgoteado la sangre, hubiera salido porque el corazón sigue trabajando como una bomba, es una bomba, y la sangre sale. Acá, evidentemente, su corazón se abrió, se partió, hay pruebas científicas sobre esto, no es el momento para hablarlas, por eso salía sangre y agua, que es parte del plasma. De nuevo, el 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué decía la Escritura? ¿Qué querían hacer los judíos? Quebrarle las piernas. ¿Qué decía la Escritura? No será quebrado hueso suyo. O sea, había un juicio sobre el Cordero de la Pascua, pero hasta ahí. Y también otra Escritura dice, ¿qué dice? Léelo en tu casa, mirarán al que traspasaron. Hablando del crucificado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Es una barbaridad lo que trajo Nicodemo. Son aproximadamente entre 32 y 36 kilos de yuyo, de hierba. Imagínate el volumen, ¿no? Imagínate 32 kilos de hoja, ¿sí? 32 kilos, más o menos entre 32 y 36 kilos. Muchísimo, muchísimo, porque no pesa nada. Es muy, muy liviano. Un poquito de cargo de conciencia, ¿no? Culpa, ¿sí? Aquel dice, también Nicodemo, 39, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, Nicodemo, José de Arimatea y alguno que le ayudaría, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Por qué lo sepultaron tan cerca? Porque se hacía tarde, ¿te acordás? Se hacía tarde, aquel día de reposo que empezaba la caída del sol, era de gran solemnidad, y había que apurarse antes que te agarre la noche ahí. No te podía agarrar, según la ley de ellos, la noche ahí. El día de reposo comenzaba, entonces estaba este sepulcro y lo sepultaron ahí nomás, cerca de la crucifixión, del patíbulo, donde había sido crucificado, la cruz, en la cual aún, en este sepulcro nuevo, no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro, lo que te acabo de decir, estaba cerca, y se hacía tarde, pusieron a Jesús. Amén. La Biblia dice que en Mateo 28 vino el día de reposo, no se podía hacer nada, hubo una guardia que quedó ahí en la tumba sellada con el sello romano, ¿sí? No había forma de violar ese sello, y la guardia era de muchas personas. Pero antes vamos a volver a algunos testimonios de Jesús, algunos más, sobre su muerte y resurrección. Acá lo tenemos ya crucificado. Ahora volvemos. En Juan 10:11, Jesús había dicho, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que Jesús, acabamos de leer que murió por nosotros, por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, el diablo, y deja las ovejas
y huye. Y el lobo, el enemigo, el destructor, el que vino a matar, arrebata las ovejas y las dispersa, es decir, y las otras se asustan y se van. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hablando de los escribas, los fariseos, los levitas, la gente de esa época que no le importaba el alma de las personas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y es así, nosotros conocemos a Jesús y proseguiremos en conocerlo, como está escrito. Así como porque Él se ha revelado en nuestras vidas, por eso lo conocemos. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, conozco a Dios y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Todo esto que estás leyendo no es, si bien es un evento histórico documentado como muy pocas muertes, porque la muerte de Jesús está documentada como muy pocas muertes, en la historia de los líderes, Jesús no es líder, es nuestro pastor, nuestro Dios. Como te digo, este testimonio no era una muerte solamente para la justicia del Padre, sino que era una muerte por las ovejas. Por alguien murió Jesús, murió por nosotros, ¿sí? Sabemos lo que significa una oveja y sabemos lo que es un chivo, ¿no? Eso no hace falta hablarlo hoy. Sabemos lo que es convertirse y arrepentirse y entregarse, ser sumiso, obediente, ¿sí? Someterse. Por eso dice ovejas. Hablando no del animal, sino de las características que van a tener que tener los hombres que sean sus discípulos. Y hablando de otro, esos serán los que estaban por ahí, los que lo acompañaban en vida. Y incluyéndonos a nosotros, versículo 15 dice, así como ¿estás? También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son del pueblo de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y estas y aquellas, ¿sí? Harán un rebaño. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, o sea, no lo hago obligado. Sabemos que Jesús murió por amor. Sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Antes de esto, Jesús había dejado el norte, donde cumplió la mayor parte de su ministerio, había descendido a Jerusalén, y descendiendo a Jerusalén, yendo por el camino, dice la Biblia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice en Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo por la actitud. Jesús iba a enfrentar la muerte, iba a enfrentar a los religiosos, iba a enfrentar lo que acabamos de leer recién. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer ahora en Jerusalén y que nosotros leímos hace un rato. ¿Qué les dijo? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los romanos, gentiles, y le escarnecerán, los soldados, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Amén? Resucitará. En Mateo 28, ya pasado todo esto, muerto Jesús y pasado el día de reposo de gran solemnidad, que era el próximo de la Pascua, las mujeres que habían visto de lejos dónde las habían puesto, donde habían puesto a Jesús, apresuradamente, porque se hacía tarde
en la tumba escarbada en la piedra de José de Arimatea. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Mateo 28:1, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esas piedras eran muy pesadas y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso fue lo que pasó con la guardia romana. La guardia romana tenía una ley. Por ejemplo, los ponían a cuidar un prisionero. Si el prisionero se escapaba, había 12, 10, 15 guardias, los mataban a todos. O sea que no es que se les escapó Jesús. No fue así. ¿Sí? Resucitó y ellos no lo vieron salir de la tumba porque resucitó en un cuerpo de resurrección, en un nuevo cuerpo. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasó con la guardia? Versículo 4. Y de miedo de él, del ángel este, que abrió la tumba, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Sí, no era para menos, ¿no? Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar, las invitó, donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid, el ángel también dice que Jesús era su Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que pasó lo que les dijo siempre. Y ellos no entendían o los amargaba, ¿te acordás? O los angustiaba. Perdón, más que amargarlos. Ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, dice el ángel, este es mi trabajo, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, porque el ángel las había invitado, si dice saliendo es porque entraron y vieron, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En el versículo 16, Mateo 28, 16, los discípulos, ¿dónde fueron invitados por Jesús? En el versículo 10, a Galilea. ¿Qué hicieron? Fueron a Galilea. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Así todo, algunos dudaban. Así todo es mío. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa que nosotros vivimos y disfrutamos cuando el Señor nos visita, ¿no? Cuando sentimos su presencia, cuando se manifiesta en nuestras vidas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, ¿no? Puede ser que haya gente que no crea en la resurrección. Para ir terminando, puede ser, ¿cómo no? Los corintios eran unos. Por eso Pablo, escribiéndoles, les dice: porque para nosotros Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras y como Él lo anunció tantas veces, como lo dijo tantas veces. Podríamos seguir leyendo promesas de las veces que Jesús anunció su muerte y resurrección, pero no lo vamos a hacer porque tenemos esto, ¿no? De que creemos
lo que hemos leído. Si alguien no cree, te encontrás con alguien que no cree en la resurrección de Jesucristo, léele esto, compartile, invítalo, mandáselo. 1 Corintios 15:1, que Pablo le escribió a los que no creían en la resurrección de los muertos, que eran miembros de una iglesia, la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones, pero había gente que no creía en la resurrección. Además, os declaro, hermanos, 1 Corintios 15:1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, porque se puede recibir el evangelio y no creer en la resurrección de Jesús, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, por el evangelio, si retenéis la palabra, ¿te acordás? Hasta el fin, como dijo Jesús, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, pero si no la retenéis, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por sus ovejas o por nuestros pecados. ¿Te acordás que leíamos en Juan? Mi vida pongo por las ovejas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, como todo muerto, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras de los profetas, conforme estaba anunciado. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez en una reunión, de los cuales muchos, dice Pablo cuando escribe a los Corintios, aproximadamente 61, 60 después de Cristo, más o menos entre 61, 60 y 65, sí puedo estar equivocado, pero me parece, dice que muchos de esos todavía vivían, habían pasado más o menos 30 años de la muerte de Jesús, 20 y pico. Después, ¿sí? Muchos viven aún y otros, que eran mayores, ya duermen, otros se murieron. Después apareció a Jacobo, ¿sí? Su hermano por parte de padre. Por parte de madre, perdón. Después a todos los apóstoles, porque Jacobo era hijo de José y de María, y Jesús era hijo del Espíritu Santo, de Dios y de María. Después a todos los apóstoles, o sea, hijo de Dios. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, acá viene el problema. ¿Cómo dicen algunos ahí en Corinto? Entre vosotros que no hay resurrección de muertos. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, como dicen algunos de ustedes, no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, dice si en verdad, o sea que no era verdad, como ironía. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, le dice Pablo a esos, ¿sí? Incrédulos, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y se cumple lo que ustedes dicen, que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. 20. Mas ahora, afirma el apóstol, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, determinó la justicia divina, ¿sí? También por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, debido orden. Cristo
Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Algo más interesante para leer, para ir terminando, como te dije ya, Romanos 6, ahora estamos viendo un poco de doctrina. Pablo le dice a los romanos algo que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Porque en Corintios nuestros pecados fueron perdonados y los sentimos, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y en Romanos también nos identificamos. Mirá lo que dice Romanos 6:3. Hablando de los que fueron bautizados en agua y en espíritu. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sobre todo hablando del agua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso, como te decía, lo experimentamos por la fe. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, como te dije en el bautismo, por la fe, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que el bautismo no es un chapuzón, no es un baño. Está directamente relacionado con la resurrección. Sabiendo esto, y lo sabemos, decía Pablo, y nosotros también podemos decir, nosotros también lo sabemos esto, que vamos a leer ahora, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es lo que Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y si morimos con Cristo, por la fe, en obediencia a la palabra, al pecado, a las pasiones, a la concupiscencia de la carne, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, y también sabemos esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere, porque se muere una sola vez. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, como sustituto, como Cordero de la Pascua, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, o sea, vive eternamente. Así también vosotros, le decía Pablo a los romanos, y nos incluye, así también nosotros, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, son innumerables las veces que el Señor habló de su muerte y resurrección. Nosotros debemos creer esto. Lo debemos creer, lo creemos. Porque nosotros no nos sacrificamos en esta vida privándonos de los deseos de la carne o de la vanagloria del mundo o humillando nuestro espíritu delante de Dios por deporte, porque nos gusta sufrir. Como dice el apóstol, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. No morimos a las pasiones, a los deseos, a la vanidad, por nada. Morimos para vivir en el Espíritu mientras estemos en este cuerpo y para ser arrebatados, si estamos vivos, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia a levantar al Espíritu Santo, o sea, levantado el Espíritu, en la venida del Señor. Y si hemos muerto, para que se abran los sepulcros nuestros como se abrieron los de aquella gente que resucitó en el mismo momento que Jesús estaba entregando su espíritu y se partió el velo del templo, porque queremos ver a Dios cara a cara para que se cumpla
La palabra que dice, salid pueblo mío de en medio de ellos y yo os recibiré. Disfrutá con tu familia de este día de resurrección, disfrutá de la victoria de tu Dios, disfrutá de que tenés un Dios que no tiene tumba, porque resucitó, porque vive en nuestros corazones, porque se ha manifestado con su poder sobre nuestras vidas y sabemos que Jesús está a la diestra del Padre porque disfrutamos todos los días de la comunión con el Espíritu Santo. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a que te pongas de pie, ahí donde estás, mientras sube la banda, y hagas una oración conmigo. Amado Dios, creo en tu resurrección. Creo en tu muerte como Cordero de la Pascua expiatoria. Creo. Creo que eras el Cordero de la Pascua y que moriste conforme a las Escrituras, que estuviste 3 días en el vientre de la tierra y que resucitaste para novedad de vida. Creo, Señor, que te apareciste a Pablo, que te apareciste primeramente a Pedro, a los apóstoles, luego a más de 500 hermanos a la vez, a las mujeres, porque vives, porque el pecado es la causa de la muerte. La muerte viene a raíz del pecado, pero no está quitado el pecado de en medio, Señor. La resurrección de los muertos es una realidad. Y nosotros los cristianos esperamos en ti. Cielo nuevo y tierra nueva. Señor, no nos sacrificamos para sufrir, nos sacrificamos para tener comunión, morimos en la cruz para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu, para disfrutar de tu presencia, para tener sabiduría e inteligencia, para huir lo más lejos posible de una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, por no tenerte en cuenta a ti. Y esa es nuestra cruz. Morimos al mundo que está bajo el maligno, morimos a la carne en las cuales están nuestros pecados, deseos y pasiones. Señor, morimos a las tentaciones, morimos a la voluntad del enemigo. Señor, no nos adherimos a la rebelión que hay contra ti, rebelión que practican todos aquellos que te llaman el Altísimo, pero de ninguna manera te quieren enaltecer, poniendo sus vidas en sacrificio por una vida en el Espíritu. Bendice la Iglesia del Río. Si bien no nos podemos congregar por estos días, Señor, podemos compartir, aunque sea a la distancia, el mismo espíritu de la palabra, para que cuando volvamos a poder reunirnos, vuelva cada uno, Señor, ungido en el poder del Espíritu y sea esa iglesia que estás esperando para que lleve tu palabra. Bendice los cabezas de familia, las esposas, los matrimonios, bendice los niños, bendice los hogares. Señor, gracias. Todo lo dejamos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, iglesia.